Buenas, les saluda Héctor Suriel desde República Dominicana. En este pequeño tutorial vamos a ver el uso del plugin Phoenix FD o Phoenix FD de la compañía Chaos Group. Este plugin sirve para crear líquidos, humo, fuego y cosas así afines que son muy difíciles de crear con las partículas de 3ds Max. Este tutorial va a ser basado solamente en crear líquidos, esta primera parte. La próxima veremos cómo hacer fuego y humos así. Esta es una escena sencilla, un plano y un vaso que modelé utilizando un cilindro. Poner en shader para que vean más o menos bien. El vaso le puse un material de cristal sencillo y al plano este material gris. En las opciones de environment le cambié el color negro por un color blanco, gris. Lo que pasa es que cuando yo vaya a renderizar, no quiero utilizar cámaras ni luces para que el render salga más rápido. Bueno, comenzamos. Vamos a llenar este vaso con un líquido. Para llenarlo, nos ponemos por ejemplo en vista top o vista en planta. Dentro de geometría, despegamos a la pestaña Phoenix. Hay dos botones, el Phoenix Simulator y el Foam. El Foam es un simulador de espuma. Ese lo veremos en el próximo tutorial. El Phoenix Simulator es el que controla casi todo. Lo cliqueamos y vamos a hacer un rectángulo, dejando el botón de mouse pisado, que sea algo más grande que el vaso. Más o menos ahí. Soltamos el botón de mouse, subimos un poco para crear la altura, porque este es un cubo, y hacemos un clic. Luego con el clic derecho desactivamos el comando. Nos vamos a la vista perspectiva y veremos que el rectángulo no cubre el vaso. Deberemos cubrirlo y pasarlo un poco más hacia arriba. Para modificar eso, seleccionamos el simulador y vamos a sus opciones de modificar. Entonces, la primera que vamos a modificar es el grid. En dice X size, Y size y Z size. Ese es el tamaño en X, Y y Z. Vamos a subir el tamaño en Z. Un poco más alto. Porque vamos aquí arriba a crear el elemento que nos va a llenar el vaso de agua. El cell size es esta cuadrícula que sale en estos dos ejes, estos tres ejes. Esto sería como diríamos la malla del líquido. Con un tamaño grande como es este, el líquido no se va a comportar bien. Eso solo vamos a demostrar más ahora mismo. Vamos ahora a crear nuestra fuente de donde va a salir el líquido. Me voy a poner, por ejemplo, en vista top. Voy a hacer un cilindro. Lo voy a hacer de 36. Recuerden que cuando vayan a modelar algo, un cilindro o tubo o algo así, modélenlo en múltiplos de 4. Voy a hacerlo más o menos en el centro. Lo pongo en vista perspectiva. Lo subo. Voy a poner en vista front para ver. Lo voy a subir un poco más. Y lo voy a echar un poco hacia acá. Y lo voy a girar un poco para inclinar la fuente. Voy a aumentar el tamaño del grid un poco para arriba y para que me seleccione el cilindro. Selecciono el cilindro. Me pongo en vista perspectiva. Lo voy a convertir en Edit Poly. Este paso que voy a hacer ahora es para lo que viene más adelante. Hay que cambiarle los ID a las caras de este polígono, de este cilindro. ¿Por qué? Porque si dejamos todos los ID, por ejemplo, como vienen, número 1, cuando utilicemos el otro efecto para llenar el agua, va a salir agua de todo el cilindro. Y lo que queremos es solamente que nos salga agua desde esta cara. Entonces, para hacer eso, voy a polígono, activo ese polígono, voy hacia abajo y busco Polygon Material IDs. A este le pongo el número 1. Luego selecciono todas las otras caras adicionales y les pongo el número 2.
Ya, con esto yo me aseguro que el agua o el líquido salga solamente por ahí. Ahora vamos a linkear esto con nuestra fuente de agua. Venimos a geometría, vamos a helpers y aquí buscamos Phoenix FD. Aquí están todas las fuentes de crear los líquidos y todo lo que hace este plugin. Vamos a utilizar este PHX Liquid. Lo cliqueamos y pisamos el botón en la viewport y lo soltamos. Esta es, como diríamos, nuestra llave de paso para el líquido. Entonces vamos a modificarla. Esta solamente tiene una opción modificable, pero aquí es donde está el poder de esta herramienta. Cuando la abrimos, dice Emitter Nodes. Aquí vamos a seleccionar Add y vamos a ir a cliquear el cilindro. Ya se nos puso en el cuadro de donde están los emisores. Pero para que no emita líquido por ninguna parte, sino por la cara con el ID número 1, vamos hacia la última opción, Polygon ID, y ponemos el número 1. Ya con eso nos aseguramos de que solamente emita líquido por esa cara. Entonces vamos a seleccionar el simulador. Lo primero que debemos ir es a Liquid y habilitamos Liquid Enable. Ahora vamos a hacer una simulación a ver qué tal va quedando. Este plugin es rápido, vean, pero hay algo malo. La simulación va bien rápida, pero no está llenando el vaso, sino se quedó ahí y no emitió nada. Y además no se ve bien el líquido. Vamos a darle stop. Simulación. Entonces, para ver bien el líquido, vamos a donde dice preview. Le decimos show mesh. Vean, eso es lo único que hay del líquido. Pero, ¿por qué no lo llenó? Cuando vemos el simulador, el grid size, este es el ancho de la malla del líquido, está grande. Entonces, para que funcione bien, debemos ponerlo más pequeño. Entonces, venimos a grid y donde dice cell size es el tamaño de la cuadrícula. Vamos a reducirla. Mientras más pequeño tengamos el tamaño del grid size o el cell size, la animación va a durar más tiempo que calcularse. Vamos a ver. Vean ahora sí está emanando líquido más o menos como es. Vamos a ver qué sucede abajo. Oh, interesante. Se está comportando muy bien. Pero hay algo que debemos modificar. Como estamos vertiendo líquido desde esta fuente hacia abajo, esto no se está comportando bien, porque debería ser splashes o salpicaduras para todos lados. Está llenando el vaso muy simétricamente. Lo que sucede es, por ejemplo, si vamos aquí en Dynamics o dinámica, la conservación es este método de llenado. Simétrico se usa específicamente para, por ejemplo, vamos a llenar piscinas, océanos, cosas así. Dame para la simulación. Entonces, hay varios modos. El del agua, así como la buscamos, es el modo smooth. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otra simulación. A ver ahora qué sucede. Más adelante, cuando vayamos a hacer simulaciones más fuertes, yo voy a pausar el video mientras se saca la simulación y le voy a quitar la pausa cuando termine la simulación porque según vamos metiendo más polígonos y más cosas, la simulación dura mucho en cargarse. Por ejemplo, esta simulación va a tomar
poco tiempo, porque tenemos pocos polígonos. Y además, el cell size es muy grande todavía. Y vamos a seguir animando más cosas. Entonces, fíjense algo. Cuando me acerco, vean que no se llena el vaso parejo, sino que como que quedan espacios vacíos. Eso sucede porque el cell size todavía sigue grande. Pero quiero dejarlo hasta ver dónde termina. Pero hay algo que se me olvidó hacer, y es cambiar el tamaño del reloj. Déjame darle un stop. Vamos a esta opción, Time Configuration. Y en vez de 100 le voy a poner 300. ¿Por qué? Porque estas animaciones se toman un tiempo largo. En 100 el vaso tal vez hubiera llegado a la mitad y nosotros queremos que llegue casi arriba. Entonces voy a hacer la animación para calcular el tiempo que me toma en llenar, para entonces seguir animando más cosas. ¿Por qué? Porque debemos animar la llave para cerrarla cuando el vaso se llene. Porque si no, la animación va a seguir llenándose, se va a rebosar y el agua va a salir por fuera y necesitamos llenarlo hasta un límite. Voy a comenzar a llenarlo. Voy a pausar el video y volveré cuando haya avanzado bien la animación y esté casi terminando. Nos vemos ahora. Ya casi está terminando de llenarse. Como ven, van 2 minutos con 37 segundos. Y supuestamente la animación termina en 1 minuto 17 más, o sea, casi 4 minutos. Pero no lo voy a dejar completo, lo voy a llenar más o menos por ahí. Como podemos ver, nos va a hacer falta todavía más densidad del líquido, el tamaño más pequeño del cell size, para que llene todos los espacios vacíos y no nos quede liso por dentro. Vamos a dejarlo por ahí más o menos. En el 236 más o menos. Vamos a llenar de ahí. Entonces, para cerrar la llave hay que animarla. Por ejemplo, seleccionamos la llave, que es lo que nos controla el flujo. Subimos. Y aquí es Discharge. Eso es el control de flujo del agua. Hasta ahora, veamos cómo quedó. Se está viendo bien, pero el flujo se ve, no sé, como muy uniforme. Vamos a variarlo un poco. Quedamos en 226. Voy a parar en 225. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presiono la tecla N para activar el auto key. Aquí le voy a poner, por ejemplo, otro valor para que coja un valor ahí, un key ahí. Voy a poner 51. Lo subo hasta 230 y lo bajo a 0. Entonces déjame analizar. Aquí voy a subirlo un poco al principio para que tire el chorro más fuerte. Voy a ponerlo de 85. Ahí. Aquí vamos a poner que descienda, por ejemplo, que como si la estuvieran cerrando la llave. A 15 la vamos a bajar. Aquí la subiré a 50. Son números aleatorios, es lo que se me ocurre en el momento. Pero es para darle un poco más de vida. Aquí la bajaré a 25. Aquí lo voy a bajar a 5, casi cerrada. Y la subo a 60 para subirla más. Y ya ahí termina la animación. Ya tengo animada la llave. Ahora vamos a animar esto. A darle un poco de movimiento. Voy a la vista top. Por ejemplo, más o menos en el frame 30 por ahí.
Le voy a poner que se mueva un poco para acá. Después, 60, recoja hacia acá. Después aquí vamos a subirlos acá. Otra vez iremos hacia allá. Vendremos hacia aquí. Aquí nos pondremos acá. Un 0 en Y ahí. Ya para el final vamos a sacarlo por ahí, a sacarlo fuera. Para que nos tire un poco de líquido fuera del vaso. Vamos a apagar el otro. Todavía el líquido se mantiene igual porque no hemos hecho la simulación otra vez. Vamos a ver cómo se vería esto animado. Ok, ya estamos animando bien. Vamos ahora a seleccionar esto. En dinámica, vamos a poner un poco más suave el líquido y mejor. En la conservación, la cualidad de la conservación está en 30. Vamos a subirla a 40. Y los pasos por frame, tiene 2 pasos por frame. Vamos a subirlo a 3, un poco. Tengan en cuenta que al subir esos valores se va a subir la animación, el tiempo de animación. Vamos a verlo ahora cuando yo haga la simulación. Y el grid lo voy a bajar todavía un poco más pequeño, para que quede más real el líquido. Vamos a comenzar otra simulación. Ahora con esto animado, el fluido animado. Vea todo el tiempo que se toma calcular cada frame. Más o menos 30 minutos para calcular completa la animación de los 300 frames, pero no la voy a terminar completa, sino la terminaremos 2:45 por ahí. Bueno, en lo que se anima esto, vamos a darle pausa al video y volveremos ahorita cuando esté casi terminando. Después de una pequeña pausa, he puesto otra vez a continuar el video. Va bien avanzado, pero ahora es que se está calculando el frame 82, entonces nos queda todavía mucho que recorrer. Van 10 minutos de cálculo. Supuestamente me quedan 27 minutos, o sea, un cálculo de 37 minutos para llenar el vaso como quiero exactamente. Supuestamente parecería que está lleno ahora, pero lo que sucede es como está animado el cilindro, cuando se mueve hacia acá y echa líquido en esta parte, vean, chorrea el cristal y también crea más salpicadura. Entonces el líquido baja de un lado y sube al otro para compensar y después trata de buscar el nivel. Todavía fíjense cómo está el líquido, pero todavía necesitamos más espacio, mucho más tiempo de cálculo en un futuro. Pero vamos a ver cómo termina esta animación. Voy a otra vez a dar pausa y esperemos que termine en un ratico. Vuelvo ahora. Ya casi tenemos el vaso lleno. Parece que no nos sobrepasamos tanto que digamos. Pero cuando yo les ponga la animación van a ver que bien está quedando. Lo que sí que vamos a tener que poner aún más pequeño el cell size para que el líquido funcione un poco mejor. Y también vamos a modificar algunos parámetros del líquido para que sea menos viscoso. Hay una opción en las opciones del líquido
que son la viscosidad. Eso la vamos a modificar un poco también. Vamos a darle un stop. Y vamos a ver qué tanto tenemos. Voy a quitar las líneas, a ver cómo se ve esto. Vamos a ver cómo se ve la animación. La tarjeta de video mía no es tan buena que digamos, pero vean. Déjame hacerlo manual para irlo viendo bien. Vean, vean. Qué bien está quedando. Vamos a hacer un render de esa parte ahora, a ver cómo queda. Oh, estamos vertiendo sangre en el vaso. Está quedando muy bien la animación. Entonces, lástima que mi laptop no tenga una tarjeta de video buena, pero vean la calidad del líquido. Y eso es que aún tenemos el cell size un poco grande. Necesitamos llenar esos espacios vacíos que tienen aire todavía. Entonces, vamos a hacer otra vez el grip. Más pequeño todavía, mucho más pequeño. La animación va a durar mucho, mucho, mucho más. Vamos a ir otra vez a dinámica. La calidad quality la voy a poner en 50. Y steps per frame la voy a poner en 4. Entonces, estos son los pasos por cada frame. Entonces vamos aquí a líquido. Viscosidad está en 0. Si lo ponemos más alto, el líquido se pone más como si tuviera más partículas. Por ejemplo, con una viscosidad de 1 sería como si fuera chocolate derretido, vamos a decirlo así. Y viscosidad en 0 sería como agua, líquidos suaves. Lo que aquí debemos necesitar es más pequeño el cell size para que quede mejor todavía esta animación que vean. Necesitamos aún más calidad en el líquido, porque debemos pensar que una animación con Phoenix no es para hacer un render de lejos, sino un close-up, un acercamiento. Entonces necesitamos mucho más calidad. Pero ya se está viendo la trama de dónde queremos llegar. Vean cómo se llena el base. Déjame poner las líneas. Vean, está cayendo en el base, salpicando fuera. Algo que deben saber, cuando sucede eso y el líquido sale por fuera del cuadro, del cubo de simulador, por ejemplo, si lo pongo aquí en front, la animación se corta del cuadro hacia afuera. Así, este líquido fácilmente podría llegar como hasta aquí. Pero como el cuadro lo hicimos pequeño del simulador, lo que está fuera del simulador no se va a renderizar, ni se va a ver siquiera. O sea que ahí, por ejemplo, perdimos muchas gotas de líquido en el suelo. Pero para fines del tuto, ¿se fijaron ahí? Aquí tenemos déjame ver cómo está. Aquí está débil. Entonces de repente cuando sube, vean cómo se hace la intensidad más fuerte.
Vamos a hacer otra simulación. Ahora vamos a poner más pequeño el grid size. Mucho más pequeño. Algo que van aquí en la simulación es el start frame y el stop frame. Vamos a simular siempre comenzando desde cero, porque ahí tenemos nuestra animación comenzada. ¿Vieron que bien se ve cuando rebota el líquido ahí? Vean lo bien que se ve. Pero con más pequeño el cell size, vamos a tener mejor. Lo que le decía del simulador. Aquí el start frame, vamos a comenzar en cero. Y termina, vamos a poner no completo. Este termina de llenar aquí vamos a ponerlo, estamos hasta 2.45, 2.50 más o menos. Porque si lo dejamos en cero, ese va a pasar de 300. Cuando llegue ahí, va a seguir simulando. Entonces queremos que tenga una simulación terminada. Ustedes ya saben que al subir el smooth y también subir los steps, vamos a tener mucho más tiempo de simulación. Al igual que al disminuir el cell size. Que aún, déjame verlo aquí. Aún lo noto un poco grande. Déjame todavía reducirlo un poco más. Así ni se ve. Ahí. Vamos a hacer la simulación. Es peor. No tengo memoria para tanta simulación. A ver, aquí con este tamaño. Ahí sí. A ver qué tamaño fue que... No, está un poco grande. No, está grande. Vamos a ver hasta dónde me aguanta la laptop. La simulación. Bien. A ver, en 0.3. Por lo menos ahí la aguanta, pero desde la primera que tuvimos 20 megas de RAM, ahora está requiriendo 411. Y fíjense el tiempo, aún no, ya yo le di start y ni siquiera ha comenzado a hacer el primer frame. O sea que esta animación será maratónica. 1 hora 21 minutos, hace más o menos el cálculo. Pero ese cálculo se vuelve más fuerte cuando hay más partículas. Por ejemplo, si yo activo con la tecla 7, la cantidad de polígonos, vamos a por lo menos que termine el primer frame. Hasta ahora hay 4.858 polígonos en la escena, que es del vaso y el cilindro. Esto no cuenta como polígono, porque este es un helper. Cuando haga el primer frame, esta cantidad va a subir exageradamente. Por eso es que mi laptop no lo quiso hacer ahorita, porque hay una cantidad límite según la memoria de video, la memoria RAM,
Mi laptop tiene una tarjeta ATI Radeon de 1.4 GB de video y 8 GB de memoria RAM. Y cuando esto sobrepasa una cierta cantidad de polígonos, yo creo que ella me ha aguantado 10 millones, pero cuando uno hace líquido, vean, 19.000. Ahí se ve más o menos. Pero vean el tiempo, 3 horas 51 minutos para calcular esta simulación. Déjame darle stop. No, en dinámica. Voy a ponerlo un poco más suave. Voy a dejar el grid size de ese mismo tamaño, a ver qué sucede. Y todavía está un poco grande el grid size. Ya, un poco pequeño. Esperemos que logre terminar este frame antes de que se acabe el video. Bueno, ya viene supuestamente una hora termina la animación. Pero el cálculo yo espero siempre que termine el primer frame para hacer más o menos un estimado del tiempo que me llevará. Una hora 31 minutos. Está bueno el tiempo. Le voy a dar pausa al video y volveré cuando termine la animación completa. Nos vemos en un rato. Después de casi 2 horas de cálculo que tomó esta animación, me tomó 1 hora y 52 minutos. Vamos a ver qué tenemos. Se va a ver un poco lento porque la tarjeta de mi laptop no es muy buena. Pero fíjense cómo están quedando los detalles. Déjame quitar la selección. Vean. Está genial. Claro que pudimos conseguir aún más y reducimos más el set size, pero hubiera sido una animación de 3 horas calculándose. Pero al final, para un close-up, vale la pena hacerlo así. Y deben tener algo en cuenta, que cuando reducen el set size, el líquido obtiene más volumen. O sea que se va a llenar en menos frames. Para que vean, vamos a seguir para que vean el final. Vean que bien se ven esos detalles. Y necesitamos después bajar el set size aún más. Subir los steps per frame. Aquí en Dynamics. Subir el smooth más o menos a 50. Y los steps per frame a 4 o a 5. Claro que vamos a tener una animación de varias horas. Pero va a valer la pena hacerla. Recuerdan que la animación llegaba como hasta 226 para llenar el vaso hasta debajo del límite. Estamos en la frame 164 y 4 y ya el vaso está casi rebosado.
Vean que bien se ve. No es rebosado, se rebosó el vaso. Pero vean los detalles de ese líquido. Mientras todo el líquido se mantenga dentro del recuadro de la simulación, se va a ver. Bueno, vamos a lanzar un render. Así. A ver qué tan bien se ve. Y debemos fijarnos que no tenemos luces y solamente el vaso tiene material. Después el líquido es el color por defecto que trae. Y vean lo bien que se ve. Bueno, esto ha sido todo por esta primera parte del tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.